Sí se escucha, Marian, bienvenida. Voy a dejar de compartir. Gracias, de verdad estaba viendo la noticia, excelente noticia. No sabía, Marian, que presentabas, pero de verdad muchísimas felicidades y aprovechando que tiene la disponibilidad de compartirnos su experiencia, si nos puedes comentar un poquito en qué estado has presentado, cuántas veces, cuánto tiempo, cuál fue tu método, ¿verdad? Ayer vimos a Inés que ella nos compartió cuál fue su sistema de preparación. Yo sé que todos aprendemos de forma diferente y sé que eso sirve de mucha motivación. Así que si nos puedes compartir, gracias de verdad por compartir la experiencia. Así que bienvenida, Marian. Si nos puede comentar un poco. Gracias, gracias. ¿Sí me escucha? ¿Sí me Sí escucha, se profe? escucha, sí se escucha. Ah, listo, listo. Bueno, buenas noches. Yo soy una alumna nueva por acá, pero sigo al profesor con los videos de YouTube desde que comencé mi proceso que me lo recomendaron. Yo presenté en la Florida, presenté la 215. Eh, Mi tiempo de preparación, pues esta es mi cuarta semana. La verdad, yo me estaba preparando en una escuela de donde me van a hacer la contratación y todo eso, pero la profesora explicaba como muy rápido el proceso, yo no le llegaba, no le seguía, y cuando me dieron de su nombre, la información, los videos, me di cuenta que aprendía más con usted, y yo dije, no, pues yo me voy a meter en la clase del profesor, no importa que tengan que volver a pagar. Compré el libro, empecé a leer el libro, seguía viendo los videos de YouTube, yo trabajo, y yo pensaba que no iba a pasar porque yo decía es mucha información, no voy entendiendo, no tengo tiempo, estudio nada más los fines de semana y entre semana en el trabajo me ponía los audífonos e iba escuchando YouTube todas las clases suyas, y ese fue mi método de estudio. Los fines de semana pues me ponía a leer la información, a hacer resumen y hacer los quiz y así. En líneas generales, pues yo creo que lo que más me sirvió realmente fueron los videos y la lectura. Leía en voz alta y luego trataba de hablar con el espejo, de decir, esto quiere decir esto, lo que leía, luego lo hablaba, porque me daba cuenta que cuando leía en voz baja o en mi mente me dormía, o sea, me buscaba dormir. Entonces yo decía, no, tengo que buscar otra manera. Escuchaba a las compañeras que hacían cartas ¿cómo Flashcards. se llama? Esto, también las hice y con eso me ayudé un poquito, o sea, cada uno que contaba su historia, yo trataba de tomar un poquito de lo que ellos iban haciendo y lo iba implementando y veía cómo me iba a funcionar. De verdad, estoy contenta porque sí se hizo mucho esfuerzo, yo también tengo un hijo, tengo un esposo, trabajo, y yo buscaba el momento, y yo creo que el secreto es la constancia, porque yo por más que estaba cansada, por más que sentía que no podía, yo igual agarraba mi libro, igual agarraba, leía, sí, o sea, trataba de hacer algo del día a día, lo hacía con mis audífonos y escuchaba. Si estaba cocinando, estaba con los audífonos. Si estaba en el trabajo, estaba con los audífonos, escuchando los audios de YouTube. En todo, en el carro igual, en todo momento trataba de mantenerme al día para poder entender lo mejor posible de lo que iba leyendo. Y así, yo creo que eso me ayudó mucho, profe, de verdad que sí. Y bueno, No, sus clases, por supuesto, fueron el plus. no, pero de Y verdad, muchas gracias. es Muchas la gracias. primera vez para presentar. Primera vez. Sí, primera vez. Excelente, para Florida. Primera vez. Ujú. Excelente, Marian. No, de verdad, gracias por compartir la experiencia, gracias por escribir el mensaje y por compartirnos. No habíamos hablado anteriormente, no sabía que presentabas, Marian, pero de hecho, pues sí, creo que conversamos en algún momento, ¿verdad? Por chat, Sí, ¿verdad? Pero no tenía conocimiento de la fecha del examen. Pero de verdad, profe, es que se me hacía difícil llegarle. Yo pedía su número de teléfono, ya va, espérese, ¿para qué lo quiere, profesor? Ya va. Yo dije, bueno, no importa, en la clase pregunto lo que tenga que preguntar. La clase de anoche me quedé haciendo quiz porque yo decía, o entro a la clase o me quedo a estudiar. O sea, pero no es fácil. Yo digo que para los que son mamás, que trabajan y que tienen mil cosas, y yo he escuchado todas las historias de todos los que han pasado por aquí, cada historia es diferente, y créame que cada historia nos deja algo a los estudiantes que estamos acá es en la correcto. lista para presentar, de verdad que sí.
No, pero gracias, Marian, por compartir la experiencia. Sé que va a ser de mucha motivación, así que como lo hablamos también el día de ayer y lo seguimos hablando el día de hoy, si alguno de ustedes está pensando en rendirse, en tirar la toalla, en que es que no puedo por esto, ¿verdad? Sí se puede, sí se puede. Y ahí está la prueba de eso. María pues lo hizo, cuando nos enfocamos, se puede, ¿verdad? Así que Marian, muchísimas bendiciones, éxitos en la carrera. Ahora pues a dar lo mejor, a hacer que ese Así esfuerzo pues, es, valga la pena, porque ese es el objetivo, ¿no? Si nos estamos esforzando, si estamos corriendo esa mía extra, pues tenemos que hacer que eso dé frutos. Entonces, así es, a dar duro, a seguir avanzando y con ayuda de Dios, pues seguir creciendo. Así que así es. mucho éxito, felicidades. Gracias, profe. Y bueno, nos vemos en la cumbre con ayuda de Dios. Por ahí nos Mm. encontraremos. Gracias, profe. Yo voy a seguir asistiendo a las clases Bienvenida. porque, bueno, siento que sigue siendo enriquecedor, o sea, que uno no debe dejar de aprender. Sigo todavía con el libro, voy a continuar hasta que siga avanzando, me quiero seguir preparando porque me gusta mucho y le cuento esta historia también a las compañeras para que no se desanimen porque pongo como un punto de comparación, profesor, y creo que vale la pena decirlo. Yo me desanimé muchas veces, incluso ahorita escuchaba su video y yo decía, me veo muy reflejada ahí porque tenía compañeros del otro grupo donde estoy que no trabajaban y se dedicaban todo el día a estudiar, o una en particular, y ella presentaba los quiz y era la que quedaba de primera siempre, y yo decía, guau, esta muchacha va a pasar el examen, yo siento que no sé nada, porque uno busca un punto de comparación, ¿no? Y yo decía, no importa, yo voy a seguir, yo voy a seguir, yo voy a seguir, yo voy a seguir, y no paré. Ella hoy también presentó esa prueba y no aprobó. Entonces yo decía, pero ¿cómo no aprobó si en los exámenes de los quiz que hacían en las clases ella quedaba de primeras? Luego conversando con ella, porque la llamé para ver cómo le había ido y todo eso, y me dijo que ella admitía que se había relajado, que como ya sabía todo desde hace 1 o 2 semanas atrás, se relajó porque pensaba que ya con lo que sabía era suficiente. Yo en mi lugar yo no lo hice, yo por lo mismo, como no sabía y no tenía el tiempo, me mantuve estudiando todo el tiempo. Y sorpresa, sorpresa. Al final están los resultados, ¿sí? El enfoque. Ujú. Ahí es donde entra El el enfoque. enfoque, la disciplina, la persistencia, Ujú. la perseverancia, ¿verdad? Así es, La resiliencia. así es. Gracias, María, por Ujú. compartirnos la A experiencia, usted, por el a usted, tiempo y ánimo a todos. Ya saben, a poner a fecha de usted. examen y no cambien la fecha de examen, ¿verdad? Que es lo que siempre recalcamos. Así que mucho éxito y bendiciones, Marian. Muchas Gracias, felicidades. profe. Disfruta ese éxito. Amén. Disfruta, porque Amén. Gracias. Adiós. Hasta pronto, Marian. Hasta Gracias. pronto. Aquí me quedo igual en la clase, profe. Aquí lo voy a Sí, estar sí, sí. esperando. No me voy. Gracias. Bueno, No, no, con gusto. Bienvenida, Marian, ya sabes. Muy bien. gracias, profe. Entonces, bueno, ahí agradecemos a Marian por compartirnos la experiencia y siempre, ustedes saben que siempre trato de darles unos minutos porque, ¿qué sentido tiene? Miren, yo sé que es más fácil venir y ponernos a trabajar 2, 3 horas, teoría, 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 pero si no tenemos un enfoque claro, una razón clara, un motivo de por qué lo estamos haciendo, ¿qué sentido tiene? Podemos hablar todo el día, pero pues como Marian decía ahorita, ¿verdad? O sea, es decir, que a veces estudiamos, 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 pero pues, o sea, no vamos a ningún lado. Lo más importante es saber por qué lo estamos haciendo. Y eso nos ayuda a enfocarnos, nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros, como lo acabamos de ver. Y con ayuda de Dios, pues hacer que también eso dé frutos, porque ese es el propósito. Así que vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy. Voy a entrar acá de lleno. Ah, también voy a... Muy bien. Ayer nos quedamos en esta parte. ¿Se recuerdan? Los gastos quirúrgicos. ¿Se recuerdan cuando hablamos de gastos médicos? Alguien que me recuerde. Gastos médicos. Cuando nos referimos a los gastos médicos, se divide en tres. ¿Cuáles son? Médicos, Hospital, quirúrgico, hospitalarios y médico quirúrgicos. hospital y quirúrgico. Médicos, hospitalarios y quirúrgicos, ¿verdad? Quirúrgico. Ujú. Cuando hablamos de gastos mayores, siguen siendo los mismos, solo que el techo va a ser Más alto. más Más alto, alto. ¿verdad? O sea, extendemos ese periodo.
Entonces, de esto se trata. Entonces, vamos a hacer acá, nos quedamos aquí en esta parte, porque de aquí venían algunas preguntitas que tratamos el día de ayer. Pero cuando hablamos de gastos quirúrgicos, ya vimos esta parte escrito comúnmente como un conjunto de pólizas de gastos de de hospital, ¿verdad? hospitales. Estas pólizas pagan los costos de los servicios como lo que es el cirujano, ya sea que se realice dentro o fuera del hospital donde esté, pero bueno, los gastos quirúrgicos pagan al cirujano, aquí lo menciona abajo, al anestesiólogo y al quirófano en caso de que la persona esté siendo operada en otro hospital ajeno a donde estaba hospitalizado, ¿sí? Bajo el enfoque del cronograma quirúrgico, a cada procedimiento quirúrgico se le asigna un monto en dólares, ¿verdad? Este monto en dólares es según el enfoque razonable habitual, según la parte geográfica, el UCR, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que lo vimos ayer. Entonces, ¿en base a qué se calcula? Al UCR, R. ¿verdad? Que se conoce como acá Gastos abajo, razonables y habituales. razonable, habitual, Por la parte geográfica. es la parte geográfica del país donde se realiza la cirugía. Si el cargo se encuentra dentro de los parámetros razonables y habituales, el gasto normalmente se paga en su totalidad. Si el cargo es más, pues bueno, la diferencia que no sale del bolsillo del paciente. Asegurado. Entonces, correcto. Vamos a seguir aquí. Veamos. Dice acá. Los cargos habituales y razonables, conocido como el UCR, son la cantidad máxima que la aseguradora considerará elegible para el reembolso según el plan de seguros médicos. Se basa principalmente en cargos promedios dentro de un área geográfica. Entonces, si una persona está de vacaciones, tiene un seguro y está de vacaciones fuera del país, pregunto, ¿le cubre o no le cubre? Sí, Fuera del país, Sí le no. cubre. Sí le cubre, siempre y cuando la estadía no sea prolongada, ¿verdad? Que si Desde 6 meses, creo, ¿no? sí, es un promedio de 6 meses. Si descubren que está viviendo fuera del país, entonces ahí sí tendría problemas y le pueden negar la cobertura, ¿verdad? Entonces dice acá, el enfoque del valor relativo es similar al método de cronograma quirúrgico. La diferencia es que en lugar de asignar un monto fijo en dólares, a cada procedimiento quirúrgico se le asigna un conjunto de unidades. ¿En qué otra parte vimos el enfoque del valor? Esto tiene que Anualidades. ver- Anualidades. Correcto, ¿verdad? Cuando hablamos de unidades, entonces acá también se trabajan las unidades, es decir, que cada unidad, vamos a suponer, tiene un valor de $200. Entonces, dependiendo de la persona, ¿en qué parte geográfica la aseguradora lo va a evaluar y dice, ok, te hemos aprobado 10 unidades? Si son 10 unidades y cada unidad tiene un costo de $200, pues bueno, son $2,000, ¿verdad? Los que estarían aprobando. O sea, estoy poniendo un ejemplo que es el valor de la unidad. Cada aseguradora trabaja un monto diferente. Entonces dice aquí, las pólizas tendrán un monto declarado en dólares por unidad, conocido como el factor de conversión para determinar el beneficio. Entonces, de esa forma se trabaja en base a las unidades para determinar la cantidad que se le va a aprobar en según la parte geográfica donde se encuentre. Eso es con el tema de los gastos quirúrgicos. Ok, veamos ahora los gastos médicos. Denme acá un segundo, saco el lapicito y vamos a continuar con esta parte. Dice, a menudo se denomina cobertura de gastos no quirúrgicos para médicos básicos, porque brindan cobertura para servicios no quirúrgicos que proporciona un médico. Estos son, acá estamos hablando de gastos médicos, ¿verdad? Ya vimos hospitalarios. Los gastos de hospital, ¿qué cubren? La habitación. Correcto, la habitación, la cama. Alimentación, Médicos, suministros, jugos, Correcto, artículos de higiene personal, etcétera, ¿no? Alimentos. Todo eso lo cubren los gastos hospitalarios. Ahora, los gastos quirúrgicos cubren al anestesiólogo, al Al cirujano al cirujano anestesiólogo, Quirófano. y el y el quirófano, quirófano. ¿verdad? Ahora, los gastos médicos cubren los servicios no quirúrgicos, que son proporcionados por un
médico. La cobertura de gastos médicos básicos se puede comprar para cubrir los beneficios de emergencias de accidentes. Acá, Ujú. emergencia de accidente, Maternidad. maternidad. Esta es una posible pregunta que pueden encontrar en algunos estados, ¿sí? Trastornos mentales y nerviosos, cuidados de hospicio, ojo, Ujú. esta es otra preguntita que podemos encontrar. Es decir, que las pólizas de médicas pueden cubrir hospicio, solo que son limitadas, ¿verdad? Cuidado de salud en el hogar, cuidado para pacientes ambulatorios y gastos de enfermeras. Sin importar el tipo de plan o cobertura que se compre, estas pólizas generalmente ofrecen solo beneficios limitados que están sujetos a limitaciones de De tiempo. ¿Por tiempo. qué? Porque son pólizas básicas. Entonces recuérdense que las pólizas básicas no es, son más, las coberturas son más bajas, son limitadas, pero las de gastos mayores no quiere decir que sean ilimitadas, ¿verdad? Solo que el techo va a ser Mayor. Más alto. Más más alto. alto. Correcto. Jimena, tengo la mano levantada. Sí, profe, en gastos hospitalarios, yo encontré en alguna pregunta que decía misceláneos. ¿Misceláneos son los suministros o a qué se Ah, refiere? se refiere a todos los suministros, ¿sí? A todo lo que se va a utilizar en la estadía, ¿verdad? Como artículos de higiene personal, ah, Comida. alimentación, correcto. O sea que eso lo incluye. Ok, Ujú. perfecto. Sí es parte de lo esencial, ¿verdad? Misceláneos es lo esencial, ¿verdad? Una miscelánea, pues uno encuentra lo esencial. Aquí en Estados Unidos no es común, pero ustedes van a nuestros países y encontramos como las tienditas, ¿no? Las misceláneas, que son pequeñas. ¿Y qué encuentra uno ahí? De todo. Esto. Oh, Lo lo básico, básico. ¿sí? O sea, hay un poquito de todo, pero es lo esencial, ¿verdad? Que uno pueda necesitar. Entonces, acá cuando hablamos de misceláneos, pues, o sea, lo general que normalmente se utiliza mientras uno está hospitalizado. Entonces, de esa forma, se, Gracias, profe. con mucho gusto, Jimena. Voy a borrar acá. Entonces, veamos acá, ya cambia todo el contexto. Y aquí vamos a entrar a una parte donde vienen bastantes preguntitas de examen. No es complicado, de verdad, créanme que el objetivo, mire, les aseguro que si ustedes comprenden cómo funciona, ¿verdad? Yo siempre lo repito, no importa cómo les lancen las preguntas, o sea, ustedes, yo sé que más de alguno le ha pasado eso. Ustedes están leyendo la pregunta y ya saben la respuesta. ¿Y por qué pasa eso? Porque conocen el tema. Eso no pasaría si yo me aprendo de memoria las preguntas. Por eso digo, no se aprendan de memoria las preguntas. Si ustedes comprenden el tema, les aseguro que van a pasar su examen a la primera. ¿Sí? Dice aquí, el seguro de gastos médicos Mayores. 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 Esto también se conoce como pólizas De Principal. cobertura amplia, ¿no? Principal. póliza principal. Cada vez que ustedes vean una póliza principal, ¿verdad? Se refiere a pólizas de gastos mayores. Es alguna traducción que ustedes pueden ver en algunas pruebas, ¿sí? El seguro de gastos médicos mayores, por lo general, comienza cuando el seguro de gastos médicos se cancela en una de dos formas, como un suplemento a un plan básico, es decir, un complemento como los Medigap, ¿son qué? Complementos, o como un plan independiente integral, quiere decir que lo compramos completo, compramos el combo, ¿verdad? Independientemente. Pero cuando decimos un plan, un suplemento a un plan básico, alguien que me dé un ejemplo, ¿a qué se refiere un suplemento a un plan básico? ¿Dónde podría ser? No sé, podría En ser dental. Medicare, en En Medicare, Medicare. en Sí, Medicare, porque tú compras Oh, tienes el Medicare, un ejemplo, compras la parte C o la parte D, y unes ese complemento de la es parte D, que es de correcto. medicamento, en la parte A, B y C o D. Correcto, Liz. Liz, Pronto, pronto, pronto. ya sé. Con los Liz gatos. pronto nos va a dar de aquí su testimonio. Yo sé que sí. Vean, el Medicare estaría acá, ¿verdad? Porque el Medicare es un plan Básico. 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 Entonces es un suplemento. Entonces las pólizas principales o las pólizas de gastos mayores pueden ser los suplementos o yo compro un plan individual, independiente, pues bueno,
esto está integral, o sea, está todo integrado. Ya vamos a ver un poquito de eso más adelante con el tema de los integrados. Los principales planes, aquí miren, los principales planes de gastos médicos ofrecen una amplia cobertura bajo una póliza. Entonces aquí se enlistan lo que incluye una cobertura principal. Primero dice, ojo, beneficios para gastos médicos, aquí, gastos médicos razonables y necesarios sujetos al límite de la póliza. Esto literal lo pueden encontrar en el examen. Denme un segundo, quiero ver si les ubico esa pregunta. Hay una preguntita que pueden encontrar que es relacionado a esto y eso nos podemos confundir fácilmente porque aquí dice limitado. Entonces fácilmente cualquiera podría decir, "Ah, es una póliza básica", y la pregunta está hablando de una póliza principal. El hecho de que sea una póliza principal no quiere decir que sea ilimitada, ¿verdad? Entonces quiero ver si se los tengo por acá. Vamos. Eso es como los HMO, profesor. Los HMO me asignan un médico de cabecera, Ok. ¿sí? O los los PPO. Los PPO, PPO. o sea, yo podría tener un PPO, ¿verdad? Pero igual, están sujetos al límite, o sea, tengo que pagar por por cada vez que hago uso del servicio, por cada especialista, Ok, ¿sí? Esos perfecto. son proveedores, son proveedores. Ok, Vean. gracias. Pero las pólizas a su vez son limitadas y a la vez son ilimitadas porque eso lo pone uno, ¿no? O sea, lo puedes poner, te limitas y si tienes dinero es ilimitado. Así lo entiendo, ¿correcto? Sí, no es que sea ilimitada, siempre, o sea, si yo tengo capacidad de pago, pues, o sea, nunca una aseguradora va a dejar un beneficio ilimitado, O porque sea, siempre pero hay es problemas, límite ¿ah? porque mientras que tú tengas el poder adquisitivo vas a poder adquirir lo que quieres. Correcto, mientras tenga el poder adquisitivo puedo adquirir lo que necesito, ¿sí? Dice Ok. acá, miren, les voy a poner esta preguntita. Déjenme, se las voy a poner aquí para que la vean. Les voy a colocar ahí déjenme que abra una página nueva. Vamos a hacerlo acá. Un momentito. Vean, aquí se las estoy poniendo, ¿sí? Dice acá, quiero que vean esta pregunta. Esta es pregunta de examen, ¿sí? De verdad, discúlpenme que a cada rato os digo pregunta de examen, pero pues para eso nos estamos preparando, ¿sí? Y créanme que son preguntas que pueden encontrar en el examen. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es generalmente correcta sobre una póliza médica importante? Ok, esta es otra traducción que podemos encontrar. Cuando dice que es una póliza médica importante, ¿a qué se refiere? Principal. Principal. A una póliza principal. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es generalmente correcta? Ok, ¿brinda beneficios solo para gastos hospitalarios sujeto a los límites de la póliza? Sí. Ok, No, eso quiere decir que la póliza médica principal no nos va a cubrir médicos y no nos va a cubrir cirugías No. o quirúrgicos. O sea, no, recuérdense que No. son los tres, siempre va a cubrir los tres, solo que el techo va a ser mayor. 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 Entonces aquí dice, ¿brinda beneficios para gastos hospitalarios? No, no, ¿verdad? Estos límites, no tiene límites. Ok. Contiene más limitaciones que una póliza básica, ¿verdad? De hospital, médica o quirúrgica. no, No. No. No, pues, si es mayor. Contiene un periodo de eliminación de 30 días para pérdidas por enfermedad. No. No. no, El La periodo de D. eliminación tiene que ver con Vida. el Discapacidad. periodo de eliminación tiene que ver con Discapacidad. correcto, Inés. Gracias. Discapacidad. El periodo de eliminación tiene que ver con discapacidad. No estamos hablando de discapacidad acá. Y luego dice, miren, literal, brinda beneficios de pagos médicos razonables y necesarios sujetos a límites de la... Límite de la póliza. Sí. ¿Y qué dice acá? Perdón. ¿Qué dice? Brinda beneficios para gastos médicos razonables y necesarios sujetos a límites de la póliza. Literal. Esa es pregunta de examen. ¿Ok? Entonces,
ya vemos la primera, o sea, siempre sujetos a los límites de la póliza. O sea, el hecho que sea principal no quiere decir que sea ilimitada. Siempre va a tener límites, pero el límite lo pone mi capacidad de pago, ¿verdad? Luego dice cobertura integral para gastos hospitalarios. Cobertura integral, integra todo. Como alojamiento y comida, gastos varios, servicios de enfermería, servicios médicos, etcétera. Todos los gastos durante la hospitalización. Entonces, el tema acá es que los hospitales se clasifican como un A más, A menos, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que yo tengo un límite de cobertura por hospitalización de $1,000 por día. Pero bueno, a mí la verdad que me gusta un hospital donde tenga habitación privada y bueno, tenga todas las comodidades. Es un A más, ¿verdad? Doble más. Y el hospital me cobra $2,500 por noche. Entonces, si mi póliza principal me paga 1,000, ¿de dónde van a salir los otros? 1,500. De mi bolsillo. Bolsillo. El bolsillo, ¿verdad? Porque siempre tiene limitaciones. Protección para gastos médicos catastróficos. Este es un tema que ustedes pueden también encontrar en el examen. Cuando encontramos una enfermedad o un plan médico catastrófico, ¿a qué se refiere? Enfermedades terminales. Terminales. Enfermedades terminales, ¿sí? Entonces, dice aquí, brinda protección para gastos médicos catastróficos. ¿Qué plan? Principal. Gastos Principales. mayores. Ya ahorita es donde algunos de ustedes han visto y yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo quiero poner acá. ¿Se acuerdan del ejemplo de las casitas, no? Pero me gusta mucho ese ejemplo. Creo que es, vamos a ponerlo acá, pero aquí es donde nos damos cuenta. Cuando hablamos de aseguradoras, ¿existen? Privadas y gobierno. Privadas y de gobierno. Gobierno. Ok, tenemos privadas y por otro lado tenemos del gobierno. Entonces, el gobierno nos da, vamos a ver acá, nos da Medicare y Medicaid. Medicaid. Ok. ahí casi no me cupo, pero bueno, creo que se entiende. Y luego aquí tenemos las pólizas privadas. Entonces, vamos a poner el mismo ejemplo de las casitas, ¿verdad? Acá tengo una casita. Ok. Entonces, tengo una casita acá y vamos a poner su puerta. Resulta que acá también tengo una casita, ¿verdad? Y tengo acá también al Medicaid. ¿El Medicaid es para qué tipo de cobertura es? Básica. Básica. Miren, el primer nivel, todo lo que es primer nivel es Básico. Básico. básico, ¿sí? Entonces, aquí estamos Medicare, ¿verdad? El Medicare nos da beneficios básicos, que es la parte A y la parte B. La parte A son gastos Hospitalario. Hospitalarios. hospitalarios y la parte B gastos Médicos. Seguros médicos. médicos, correcto. El Medicare nos da la A y la B, básicos, ¿verdad? Luego encontramos Medicaid. ¿El Medicaid nos da qué tipo de cobertura? Básicos. Básico. 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 Y luego encontramos las pólizas privadas que nos dan cobertura Básica. básica y mayores. Mayores. Ok, en el segundo nivel están las mayores. Sucede que tenemos lo básico. El Medicare, yo le puedo aumentar la cobertura, puedo incluir cobertura de gastos mayores. Sí. No. Sí, No. los Con Medigap. El de Los GAP. Medicaid no, GAP. porque es... No, los Medicaid no, Medicare. Medicare. Ah, perdón, yo escuché Medicaid. Ok, no, Medicare. Aquí encontramos lo que se conoce como los Medigap, GAP. o más conocido como gastos complementarios o gastos suplementarios. Ustedes pueden encontrar suplementarios, complementarios, ¿verdad?
lo que no cubre, vamos a ver, los servicios suplementarios, ahí viene una pregunta de examen, ¿no? Los servicios suplementarios de Medicare son proveídos por el gobierno federal, el gobierno estatal, aseguradoras privadas. ¿Quién no? Aseguradora Privada. privada. Perfecto. Privada. Aseguradoras privadas. Profe, repítalo, por favor, repítalo. Sí, Karen, con mucho gusto. Los servicios complementarios o suplementarios de Medicare son proveídos por gobierno estatal, gobierno federal, por ambos o por aseguradoras privadas. Y la respuesta es aseguradoras privadas, ¿verdad? Porque los Medigap los proveen empresas Privadas. ¿verdad? Los complementos, porque el gobierno nos da lo básico. El gobierno nos da lo básico. Ahora, Medicaid también nos da lo básico, pero se supone que el Medicaid es para personas con recursos limitados o bajos. Entonces, el gobierno dice, ok, como no puedes acceder a una cobertura mayor, te voy a ayudar y te voy a dar una cobertura. Pero te voy a dar una cobertura, si el gobierno la está dando, nos va a dar lo esencial, una póliza limitada, básica, ¿verdad? Entonces, se supone que no, si dice, no tienes una casita, ok, te voy a dar una casita para que vivas. ¿Será que la casa que le va a dar el gobierno para, como no tiene para adquirir o vivir en una casa, le va a dar una casa con piscina, ¿verdad? Así de 2 niveles. No, lo básico. No, le va a dar lo básico. Entonces, es una casa que simplemente no tiene capacidad para, o sea, es decir, que no está preparado, no aguantaría un segundo nivel. ¿Por qué? Porque se cae. Porque no fue construida con ese objetivo, porque se supone que es para personas de bajos recursos. ¿Me explico? Mientras que la Medicare fue construida para que el gobierno le da lo básico, pero le dice, si tú quieres construir más adelante, le quieres agregar más cosas, lo puedes hacer. Pero eso ya sale de tu bolsillo, ¿verdad? Ya contratas a empresas privadas. Luego las pólizas igual, privadas, tenemos lo básico y tenemos pólizas mayores, que están en el segundo nivel, que las construimos pues según lo que necesitamos, ¿verdad? Las pólizas, esta sería una póliza integral, ¿verdad? Está integrado. Entonces, aquí vuelvo y está dice acá, pólizas de gastos mayores proporcionan protección para gastos médicos catastróficos. Y hay una pregunta que ustedes podrían encontrar en el examen que dice, ¿cuál de las siguientes no proporciona cobertura catastrófica? ¿Cuál creen que es la respuesta? Medicaid. Medicaid. Ok. ¿Por qué? Porque la cobertura catastrófica se proporciona en gastos mayores. Mayores. Mayores está acá, pero esta no tiene gastos mayores. Entonces, no proporciona cobertura catastrófica, ¿verdad? Ahorita voy a regresar acá y vamos a continuar con este ejemplo y luego volvemos ahí con las casitas. Vea. Luego dice, proporciona beneficios por lesiones o enfermedades prolongadas. Ok, esto tiene que ver con largo plazo, discapacidad, ¿verdad? Largo plazo. Luego dice, a diferencia de los planes de gastos médico básico, estas pólizas generalmente tienen palabra clave, Deducible. deducible y requisitos de coaseguro o copago, y tienen grandes beneficios máximos. O sea, siempre tienen un máximo, ¿verdad? Porque están limitadas, tienen límites, pero son beneficios más altos, ¿sí? Y luego dice aquí, se brinda cobertura para gastos hospitalarios para pacientes hospitalizados y ambulatorios. Ambulatorios son servicios express, ¿verdad? Recuérdense que llegan y salen, ¿verdad? Los servicios de hospicio, según el plan médico importante, normalmente incluye cobertura para control de dolor y servicios en el hogar y asesoramiento. ¿Por qué? ¿Qué es un hospicio? Una casa de cuidado. Para Ya cuando se van a morir. Para personas que se están están desahuciados. Personas que están desahuciadas, es decir, que tienen una enfermedad catastrófica, una enfermedad temible a punto de muerte. y que ya no tienen cura, simplemente solo les dan tratamientos
paliativos, ¿verdad? Contra el control del dolor, ¿verdad? Mientras que la persona, pues la enfermedad avanza y muere. Entonces, por eso es de que incluyen servicio de asesoramiento familiar. ¿Por qué? Porque preparan a la familia ante la pérdida de ese ser querido, ¿verdad? Y luego dice listas de medicamentos recetados cubiertos por un beneficio de farmacia, se llama formulario de medicamentos. Medicamento. El Medicare cubre medicamentos. Sí, la Sí, parte, no la Medicare, la de- parte de, Correcto, la parte D cubre medicamentos, que es la parte D es un Medigap. Es proveído por empresas privadas. Douglas, tengo la mano levantada. Sí, una pregunta con respecto a Medicare. Ujú. Si ese es para tercera de mayores de 65 años, entonces esa persona tendría que, después que se active el Medicare, es que podría colocar un Medicaid o así. Sí, claro. O sea, ya cuando, de hecho, esa es pregunta de examen, Douglas, ¿sí? ¿Qué necesito para adquirir la parte C del Medicare? parte A y parte Está B. inscrito en la parte A y B. parte B. de B. Correcto. Estar inscrito en la parte A y en la parte B. O sea, requisito para poder adquirir un GAP o un plan a partir de la Medigap. C, necesito tener las dos A y partes, B. Ujú. ¿verdad? Que son las básicas de Medicare. No sé si respondo la pregunta, Douglas, o si a eso se refería. Sí, sí, Ujú. eso. Gracias. Ok, sí, con mucho gusto. Sí, ese es tema de examen, ¿verdad? O sea, yo no puedo, vuelvo acá a lo mismo, ¿no? De que no puedo comprar beneficios de gastos mayores sin tener mi plan básico. No puedo Básico. comprar el segundo nivel sin tener primero el construido el primer nivel, ¿verdad? Entonces necesito el segundo nivel. Voy a seguir acá. Entonces, dice que las pólizas básicas tienen que, perdón, las pólizas de gastos mayores tienen que, comúnmente tienen que, Deducible. 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 Miren, les voy a poner acá. Denme un segundo, quiero mostrarles acá. Ok, aquí encontré una pregunta de examen. Se las voy a poner para que ustedes vean. Dice acá. Esto es acá. Muy bien. Las principales razones para usar deducibles en las pólizas de salud es ¿qué? ¿Cuál es el objetivo principal para usar un deducible? Veámoslo acá. Miren, un deducible es un monto inicial en dólares establecido que el individuo asegurado debe pagar. ¿En qué momento? Antes que se pague. Antes de ser atendido. Antes de que le paguen. A la entrada. Antes. Es lo primero. Y yo sé que acá me han mandado mensajes con muchas preguntas relacionadas con este tema. Miren, los deducibles se pagan antes de que se pague el beneficio del seguro. Ok. Una póliza puede tener diferentes deducibles. Entonces, primero me interesa que veamos qué es un deducible, ¿verdad? Entonces dice, las principales razones para usar un deducible son, ¿cuál es el objetivo de un deducible? Porque el deducible son gastos mayores, ¿verdad? Entonces, el deducible, su objetivo principal es la selección adversa. No. No. No, Es la C. es la Sí, C, es la sobre C. utilización de servicios médicos. ¿Ok? Tengo acá la C, sobre utilización de servicios médicos. Miren, selección adversa, ¿por qué no? Selección adversa es, ¿alguien que me diga? Algo que no, el seguro no puede determinar. Correcto, Víctor. O sea, selección adversa es que todos los que solicitan un seguro individual para la aseguradora son una selección adversa, son un riesgo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que muchas personas estén solicitando el seguro porque ya lo necesitan es alta. O sea, es decir que la aseguradora en base a estadísticas dice, ok, la mayoría de personas que solicitan un seguro de forma individual es porque ya le urge, ya lo necesita. Entonces son una selección adversa. No saben a ciencia cierta con cuál es el objetivo principal del por qué están comprando un seguro. ¿De qué forma reducen la selección adversa? ¿Qué tipo de póliza reduce la selección adversa? ¿Alguien que me diga? Grupal. Correcto. Gracias, Alina. Esa es pregunta de examen. La forma de reducir la selección adversa en una aseguradora son
las pólizas grupales, ¿verdad? Entonces, las necesidades de ciertas exclusiones, no. El número de condiciones cubiertas, no. El objetivo de un deducible en una póliza es reducir la sobreutilización de los servicios médicos, porque ya estamos hablando de gastos mayores. Entonces, como ya son mayores, es donde ya le dan participación al asegurado, porque ahora también al asegurado le interesa bajar los costos, ¿verdad? Es por eso el deducible. ¿El deducible es similar a qué? Al Al periodo. coaseguro. Al No. o aseguro. Coaseguro. Vamos a ver, ¿el deducible es similar a qué? ¿Me dicen ahí? Tiempo de eliminación, ¿no, profe? Correcto. Eliminación. Ay. Irenia me lo dijo, ¿sí? Ahí me lo mencionaron, pero el deducible es igual, y lo voy a poner aquí abajo, ¿sí? El deducible es igual, perdón, acá, a eliminación, solo que En vez de dólares, de tiempo. dólares Es es en tiempo. tiempo, ¿verdad? El deducible son en dólares y el periodo de eliminación es en tiempo. Eso quiere decir que es lo primero Hay que que pagar. se quita. Lo primero que se quita, lo primero que hay que pagar. Entonces, conociendo esto, dice acá, un deducible es un monto inicial. ¿Es un monto qué? Inicial. Inicial. En dólares establecido que el individuo asegurado debe pagar antes, ¿verdad? Es monto inicial que se paga antes de que se paguen los beneficios del seguro. Entonces, antes de entrar a ver los tipos de deducible, me interesa saber cómo juegan ese papel los deducibles. Y hay muchas preguntas que ustedes van a encontrar. Voy a poner un ejemplo. Hay una pregunta que viene en el examen. Bueno, voy a poner cifras al azar, pero ustedes pueden encontrar diferentes preguntas. Voy a borrar acá. Bueno, vamos a dejarlo acá, pero un asegurado tiene una póliza médica principal y va de emergencia al hospital y le entregan una factura de $10,500 y tiene un deducible de $500 y un copago 80/20. Siempre van a estar esos tres datos, ¿verdad? El monto de la factura, el monto del deducible y siempre de 80/20 o 75/25. Pues a veces algunas pueden aparecer así, ¿verdad? 80/20. Entonces, luego viene la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto paga la aseguradora? 8,000. 8,000. 8,000. 8,000. 8,000, ¿sí? ¿Cuánto paga la aseguradora? 8,000. 8,000, ¿Podría repetirla, por favor? claro. ¿Podría explicarlo, por favor? Sí. Déjeme, voy a volver acá, ¿sí? Para tener. Vamos a ver. Entonces, vuelvo y repito. Dice, un asegurado va al hospital y tiene una factura De de 10,500. 500. 10,500. Tiene un deducible, De 500. De 500. acá lo voy a poner de $500 deducible y tiene un copago De 80/20. 80. 80/20. La pregunta es, ¿Cuánto paga la aseguradora? ¿cuánto paga la empresa, ¿verdad? O aseguradora. Vamos a poner, para no confundirnos acá, aseguradora. Lo voy a dejar ahí por el espacio. Aseguradora. ¿Cuánto paga la aseguradora o cuánto 8,000 por, es paga el 20% El asegurado. de el 10,000. cliente? Voy a poner el cliente, ¿sí? 2,500. Entonces, miren, los datos siempre, Por favor, explíqueme. ok, los datos siempre van a ser los mismos, ¿sí? Siempre. Ahorita les voy a buscar algunas preguntas para que lo veamos, pero siempre van a ser así, siempre van a poner cuánto es la factura total. Factura total son 10,500. 10,500.
Pero dijimos acá, el deducible es que 500. Primero que se quita. lo Ah, primero que se quita. Cada vez que ustedes vean deducible, ok, este tipo de preguntas, 10,500 en la factura, ok. Les aseguro que si ustedes van al hospital y el hospital les dice, ok, tienes que pagar 2,500 y 2,500, ¿por qué? Va a ser la pregunta. O sea, ahí créanme que sí se van a dar cuenta que están pagando esos 500, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos 500, el deducible, siempre los paga el cliente. Siempre. Entonces, estos $500 es lo primero que se quita. Los paga el cliente. Y luego dice aquí, ¿cuánto paga el cliente? Ok. Si de 2,500 le quitamos 500, ¿cuánto nos queda? 10,000. 10,000. 10,000. Entonces, lo que queda, lo dividimos 80-20. ¿Cuánto es el 20% de 10,000? 2,000. 2000. $2,000 más $500 del deducible da un total de 2500. 2,500, ¿sí? Esas son preguntas que ustedes van a encontrar en el examen. Ahora, ¿Más 500 ¿qué de dice? qué, profe? El del deducible. El deducible. Ok. Ahorita les voy a poner preguntas de examen, ¿sí? Pero vean, Ajá. acá dice, ¿cuánto paga la aseguradora? Ok, 8000. pues es el 80%. Siempre la suma más alta va a pagar la aseguradora. La aseguradora está pagando entonces 8000. 8,000, ¿verdad? Profe, en vez de aseguradora, ¿me podría decir empresa? Sí, la empresa o la aseguradora. Sí puede aparecer como, incluso a veces no aparece aseguradora ni empresa, sino aparece asegurador. ¿Sí? Asegurador. Nunca aparece como empresa Sí, o empresa aseguradora. Aseguradora. o sea, lo podrían encontrar. Miren, voy a ver si tengo acá. Vamos a ver, denme un segundo, quiero ver si les ubico. Gracias, profe. No, con gusto. Ya va. Estoy tratando de ubicarles una pregunta, pero Yo tengo aquí una, profe, démela. que dice, Gracias. está cubierto bajo una póliza de discapacidad individual con un periodo de eliminación de 30 días y el beneficio mensual de 500. Ok. N está totalmente discapacitado por 3 meses y medio. El beneficio total de N el beneficio total de N recibido en esta reclamación es, y dice 1,250. Ok, esa es una pregunta que tiene que ver con eliminación, ¿verdad? Ajá. Pero si se dan cuenta es lo mismo. Miren, dice, se los voy a decir acá tal cual, ¿verdad? Un asegurado está discapacitado por 3 meses y medio. Tiene un beneficio De de $500 mensuales. de 500 dólares. Perdón, 500. Aquí lo voy a poner por mes. Y un periodo De 30. Total de de 3 meses y medio. Ajá, la pregunta es, ahora viene la pregunta, ¿cuánto recibe? Asegurado. 1,250, ¿no, profe? Sí, 1,250. Ok, entonces veamos aquí lo estoy poniendo abajo, ¿verdad? Entonces dice, el discapacitado está la persona está discapacitada 3 meses y medio, primer dato. Ajá. Tiene un beneficio de discapacidad de $500. Entonces se supone que si tiene un beneficio de $500 mensuales, son 500 por el primer mes, 500 por el segundo, Y le quitas el 500 por, el tercero. Sí, para el tercero. Y la mitad. 250 por el 250
por los 15 días, ¿verdad? Ujú. Ahora, pero dice que tiene un periodo de eliminación de, 30 días. Cada De día. 30 días. y dijimos que el deducible y el periodo de eliminación es Lo Sí, primero que se quita. Lo primero que se lo que se quita. quita. Eso quiere decir que en los primeros 30 días No No recibe. recibe. paga. Entonces, ¿cuánto recibe en total? 1.250. 1250. 1250. Eso nos da un total de ah, 250. 1.250, ¿verdad? Acá lo voy a poner. 1.250. Es así. No ubico ahorita, pero sí vienen mucho esas preguntas. Estaba tratando de ubicar alguna pregunta de examen, ¿verdad? Ah, ¿Cuánto? Vamos a ver. Deducible. Profe, yo creo que yo tengo una. Si la tienen, les voy a agradecer porque no me Ok. aparecen ahorita acá. Si no las ubico. Ujú. Un asegurado posee una póliza de ingreso por incapacidad individual con un periodo de eliminación de 30 días para la enfermedad y los accidentes y un beneficio mensual de indemnización de 500. Si el Ok. asegurado está inhabilitado por 3 meses y Es medio. la misma. ¡Es la ¡Ay, misma! ay, perdón! No, aquí, Es la misma. Ujú. Sí, ajá, pero ok, aquí está, profe, ya la conseguí. Ya yo sé dígame, cuál es la Karen. cuestión. Ujú. Ok, dice así. C fue lesionado mientras buceaba en aguas profundas y requiere Esa es una pregunta. estadía hospitalaria. C tiene una póliza médica importante con una pregunta clave, con una cláusula de coaseguro de 80-20 Ok, hay y un, primero, ¿verdad? y 80, un 20. deducible de 400. Ok, permítame. Copago de 80-20 20 y un deducible de 400. $400. Ajá. ¿Cuál es el máximo de C si los gastos médicos cubiertos son de 2.000? Entonces los datos son gastos médicos 2.000, deducible de 400, quedaría 1.600 Ok, entonces tenemos una factura De de 1.600. de 1.600 y el $2,000. 20%, que serían 320, 720. Entonces, miren, entonces se suma 320 más el deducible, sumamos. entonces la factura es de $2,000. Entonces, Ajá, lo primero, tenemos $2,000, ¿verdad? Acá. Tenemos $2,000 menos, perdón, 400. Menos 400, que es el menos deducible. 400 nos da un total de De 1.600. 1.600. 600. Ok, entonces esta es la factura, ¿verdad? Esto sería el deducible. Ujú. Eso significa, déjenme ver acá, que los 1,600 serían el 80-20. 20. Lo que significa que la pregunta es cuánto paga C, ¿verdad? O sea, cuánto paga el asegurado. Correcto. Ujú. Entonces el asegurado, ¿cuánto es el 20% de 320. 1.600. 320. 1.200. 320. cuánto? 320. 120. 320 Más más, 400. perdón, 400. Más los 400 serían no 920. encuentro aquí el mouse. Parece 720. Más 4, perdón, más 400, la respuesta sería 720. 720. No sé si me doy a entender. Mire, profe, ¿sabe que a mí me costó mucho aprender eso? No sé ni cuántas veces, yo creo que hablamos hasta por teléfono, yo le escribí todo. Sí. Es bueno por lo menos para las personas que están iniciando en la clase, que, o sea, como simplificarlo, pues quitar el El ruido. deducible y después sumárselo al 20% de lo que va a pagar el asegurado. Porque Correcto. a mí me costó muchísimo y yo sé que a muchas personas les pasa igual que a mí.
Créame que me sufrí con esa Sí, yo pregunta sé, y yo sé. sale en el examen. Son Esa preguntas. es una fija. Ajá. Ese tipo de preguntas es por eso que muchas personas dicen, ¿y para qué me va a servir una calculadora? Porque siempre les ponen una calculadora Y un lapicito. y un Correcto. lapicito, ¿sí? Entonces, para esto, para este tipo de operaciones es que les ponen la calculadora. Rosalba, tengo la mano levantada. Sí, profe, aportando un poco lo que dice Karen, yo primera vez que veo esto, por eso que le digo, o sea, todo el mundo responde y es como un bombardeo, yo ya va, espero que salga el ruido, le digo, profesor, ¿me puede explicar? Porque de verdad que no tenía ni idea, profesor, de verdad que yo le agradezco, porque como dice Karen, yo no, ¿y de dónde sale esto? ¿Y dónde? Sí, ¿de De dónde verdad que salen esos muchas numeritos? gracias. Sí, No, porque todo con el mundo gusto. responde, pero yo digo, Dios mío, yo ando allá en Júpiter todavía. Gracias, profe. Sí, son preguntas de examen. Ahí me dice Mali que nunca le han salido en el examen. Bueno, excelente, pero sí, es una pregunta común en el examen. Créame que es común en el examen, Yo ¿sí? de Es esas quiero que demasiado me salga. común y yo me Perdón, equivoqué muchas veces con eso. Y yo sé que esa es una conchita de mango. correcto. Ujú, es de número. Perdón, tengo la mano levantada de Liskeila. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una cosa, cuando hablan de copago y coaseguro, ¿es igual o es diferente? Es diferente. Ahorita lo vamos a Ok. analizar, ¿sí? Ahorita lo vamos a analizar. Gracias. Gracias. Miren, voy a regresar acá. No he borrado esto porque bueno, aquí vamos a analizarlo ahorita, pero voy a regresar nuevamente al deducible. Voy a ir hacia atrás y dice acá, vamos a ver, solo quiero ubicar. Ok, a diferencia de los planes de gastos médicos, estas pólizas generalmente tienen ¿qué? Deducibles Deducibles. y coaseguro. Coseguro. Entonces, cuando hablamos de un deducible, el deducible es lo primero que se paga, ¿sí? Y el coaseguro, les voy a poner acá, déjenme, y vamos a poner el ejemplo. Miren, vamos a suponer que tengo acá, solo que esas líneas no me salen muy rectas, pero bueno, espero darme a entender. Tengo aquí una casita, ¿verdad? Tengo aquí la puerta y bueno, tengo aquí su ventana. Entonces, en el primer nivel son gastos Básicos. gastos Básicos. básicos. Y en el segundo nivel están los gastos Mayores. mayores. Ok. Entonces, aquí arriba vamos a encontrar en el segundo nivel está el copago. El copago significa, dice, ¿de qué forma se paga el copago? Se paga o ¿quiénes pagan el copago? El cliente. El El asegurado. Ok, el copago es donde ponen un 80-20, ¿verdad? Normalmente. Puede ser un 75-25 o un 90-10, dependiendo del tipo de aseguradora. Pero el copago, ¿verdad? Quiere decir que se paga cliente Y aseguradora. y empresa o aseguradora. Pagan, ¿verdad? Ok, aseguradora pagan. Ok, entre el cliente y la empresa pagan. Ok, entonces en gastos mayores encontramos acá el copago. El tema es que yo necesito subir al segundo nivel. ¿Y cómo voy a subir al segundo nivel? Pagando el deducible. Por las escaleras, ¿verdad? Y las escaleras son el Deducible. Eso quiere decir que yo no puedo llegar al copago sin antes Haber pagado el ¿sí? deducible. El deducible. Entonces, ahí ustedes siempre en las preguntas van a encontrar el deducible. El deducible es como mi derecho de paso, mi entrada. Ya cuando entro adentro, pues bueno, ya encontramos al copago acá para distribuirnos. Pero mientras tanto, lo primero que tengo que pagar es El deducible. por eso, cada vez que ustedes vean deducible o pedido de eliminación, es lo primero que se toma en consideración, siempre.
¿verdad? Entonces, ahora voy a explicar. Entonces ya vimos que las pólizas de gastos mayores tienen deducible y copago. Entonces veamos el deducible. Aquí se menciona el deducible. El deducible es el monto inicial, ¿verdad? Es lo primero. Déjeme aquí que activo esto. Es el monto inicial establecido que un individuo asegurado debe pagar antes de que se paguen los beneficios, ¿sí? O sea, es antes. Entonces, una póliza puede tener múltiples tipos de deducible. Entonces, ¿cuáles son los tipos de deducible? Ahorita los vamos a analizar. Douglas, ¿tengo la mano levantada? Sí, porque había mencionado el coseguro, o sea, ya había mencionado la ¿Seguro o diferencia copago? Ok, pero el coseguro viene siendo el copago, entonces, o sea, Es lo mismo. ok. Es lo mismo, ¿sí? Copago o coaseguro, ustedes lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas, se refiere a lo mismo, ¿verdad? Aparte, cuando entremos al coaseguro o al copago, voy a analizar ahí una traducción que ustedes podrían encontrar. Pero bueno, en términos generales es lo mismo. Entonces dice aquí, una póliza puede tener múltiples tipos de deducible. ¿Cuáles son? El más común es el deducible fijo, ese es el primero, que es el deducible inicial. Es un monto en dólares establecido que se aplica a una pérdida cubierta. Por ejemplo, $500. Este deducible se aplica por ocurrencia por individuo asegurado. Eso quiere decir que si ustedes tienen una póliza, vamos a suponer que viene una familia, está papá, mamá y 2 hijos. Tienen una póliza de deducible fijo. Papá tiene un accidente y va al hospital y tiene que usar sus gastos mayores, entonces papá tiene que pagar deducible ¿de cuánto? 500. De 500. $2. A la semana siguiente el hijo jugando fútbol o soccer tiene un accidente y bueno, se cae y tiene que parar de emergencias. ¿Tiene que pagar deducible? No. No, porque ya se pagó en la póliza. No, sí, sí tiene que Sí, pagar. porque es Tiene que individual. pagar. Es No tiene individual. que Porque pagar. no tiene la especificación. Es un deducible fijo, quiere decir que este Por deducible se aplica ocurrencia. Por por ocurrencia. ocurrencia por individuo asegurado. A los 2 meses, vamos a suponer que eso fue en marzo, ¿verdad? Que el papá tuvo el accidente. En julio, el papá tiene un accidente, va al hospital y tiene que usar su póliza de gastos mayores. ¿El papá tiene que volver a pagar deducible? ¿Sí o no? No, porque es fijo. No. Sí. Bueno, No, Porque porque si no lo paga. tiene integrado es que no Tiene se que paga. pagar Porque se ocurre. Pues por cada ocurrencia. ocurrencia. Por cada ida al Ocurrencia. hospital. Profe, yo tengo un ejemplo. Jimena, gracias. Acá está. Se compró una póliza de gastos de hospital cirugía para una familia de 4 en marzo del 2013. Ok. La póliza se emitió con un deducible de 500 y un límite de 4 deducibles por año calendario. Ok. Un límite de 4 deducibles, ok. 2,000. Sí, por año calendario. 2 reclamos fueron pagados en septiembre del 2013. Ujú. Cada uno incurriendo gastos médicos en exceso del deducible. 2 reclamos adicionales fueron presentados en 2014, cada uno en exceso de la cantidad deducible también. ¿Cuáles serían los gastos médicos de bolsillo de esta familia por 2013? Los gastos médicos, ok. ¿Cuánto pagó de factura? ¿No dice? No. No, solo dice deducible de 500, ok. Sí. Y fueron el 2013, pues como dice que es un deducible hasta un máximo de 4 deducibles al año y fueron 2 veces al año, eso quiere decir que están pagando $1,000. $1,000, ¿sí? Y Ahora, esa es pregunta de examen, profesor. sí, esas eso son preguntas de esa examen. pregunta A salió. mí me salió. A mí Ujú. también. Esas son preguntas de examen. ¿Por qué? Porque si dice, ok, yo tengo que pagar un máximo de 4 deducibles y si yo voy 5 veces al hospital, pues bueno, o sea, ya pagué mi máximo, mi tarifa máxima, ya llené. Entonces ya no tendría que pagar un quinto, porque son 4, pero en este caso solo son 2, o sea, me quedan 2 más. ¿Me explico? Profe, pero ella no ¿Podría dio un explicarlo límite. En papel, o sea, en papel? en el papel de usted. Eso yo nunca la había visto. En dibujitos, ¿no? Dibujitos. A mí me salió esa pregunta, profesor. Sí, son preguntas de examen.
Son preguntas de examen. Entonces, miren, vamos a suponer que el deducible fijo de 4 deducibles fijos al año significa que tengo $500, tengo $500, tengo $500 y tengo $500. Entonces, tengo esto Para todo el año. por año, ¿verdad? Y vamos a suponer que el papá, ¿verdad? Una familia de 4 se menciona ahí, ¿verdad? Sí, Dice señor. que el papá tuvo un accidente, el papá, perdón, ya me pasé aquí. El papá, un accidente lo tuvo el hijo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto deducible? O sea, ¿cuánto se pagó al año? Entonces, si el papá fue, el papá se comió un deducible. Si el hijo fue, se comió otro deducible. Pues vamos a seguir acá. Si vamos a suponer que el papá se subió una escalera por limpiar el techo y bueno, se vino y se golpeó, fue de emergencia al hospital, entonces nuevamente el papá fue al hospital y se comió otro deducible. El otro hijo, jugando soccer, se quebró un brazo, va de emergencia al hospital, vamos a poner aquí, hijo 2, ¿verdad? Hijo 1. Entonces, se quebró el brazo y suponiendo que todo esto fue en el mismo año, se comieron 4 deducibles. Eso quiere decir que si nosotros hagamos de cuenta que tenemos un cilindro acá, que lo vamos llenando, ¿verdad? Entonces, se va llenando. Este cilindro se llama deducible. Entonces, se va llenando. El papá tuvo un accidente, llenó la cuarta parte. El hijo 1 tuvo un accidente, llenó la segunda cuarta parte. El papá tuvo un accidente y volvió a pagar. Y el hijo 2 tuvo un accidente y llenó. Ahí está llenando el carrito de los helados. ¿Sí? Vamos a decir. No. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que llenamos el límite de deducible, o sea, llegamos al techo. Entonces, ¿qué pasa si la mamá, vamos a suponer que esto fue en el mes 2, que es febrero, este es en el mes 4, que es abril, ¿verdad? Esto fue en julio, que es el mes 7, y el hijo 2 fue en el mes 9. 9, ¿verdad? Entonces, eso es en el mismo año. Y luego, la mamá tuvo un accidente. Se quemó en la cocina, ¿no? Se quemó en la cocina y va de emergencia al hospital en el mes 11. O 11, ¿verdad? O 10, va. 10. Entonces se quemó y va de emergencia al hospital. Este ya sería una quinta vez que están usando deducible. El tema acá es de que ya llenaron El su cupo. deducible. El deducible. Entonces mi pregunta es, ¿la mamá paga deducible? No. No, porque No. ya No, llenaron, porque ya ya está lo lleno. cubrieron. Ya lo cubrieron, correcto. Pero la pregunta que me acaban de hacer solo menciona que se usaron 2 veces, ¿verdad? Sí, en un año. Ujú. Entonces quiere decir que se comieron 1 y se comieron 2. ¿Cuánto pagaron deducible al año? 1000. $1,000. No sé si me doy a entender. Ahí, Sí, ahí lo que pasa es que la ¿Cuál cascarita fue la es- pregunta? Perdón, Douglas, sí. Solo dígame, perdón, Jimena, dígame. La cascarita de la pregunta es que dice, ¿cuáles serían los gastos médicos de bolsillo de esa familia por 2013? O sea, la pregunta viene, la introducción viene con los gastos del 2013 y el 2014, pero Ujú. ellos solo quieren saber cuánto fue lo que pagó la familia en el 2013. Entonces, esa es como la cáscara de que son los 2 primeros gastos, o sea, son Correcto. $1,000. Ajá, son $1,000. Y aún así, o sea, no es como al siguiente año, Se este acumula, cilindro, no. no, este cilindro, Vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar. Comienza de cero. ¿por qué? Porque las pólizas de salud son
anuales. anuales. Del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero hay una excepción a esa regla. Voy a regresar acá al deducible, ¿sí? Ya sé. Entonces, vean acá. Douglas, tengo la mano levantada antes de continuar. Sí, una pregunta. Si, el ejemplo que colocó, si fuera una quinta en el mismo año, la Ujú. persona no paga el deducible, pero sí paga el copay. Sí, ya no paga deducible porque ya se llenó, ya se pagó, ya se completó el deducible anual. O sea, ya Pero paga, ya poco pago, ya el único que pagaría. es correcto. Ujú. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, vean, aquí dice, este primero es el deducible fijo inicial, que es por ocurrencia por individuo asegurado. Entonces, cada vez, en este caso, si tuvieran este deducible, según el ejemplo anterior, ¿cuántas veces hubieran pagado los $500? 4. 5. 5, correcto. 5. Ah, por Porque es ocurrencia, por por ocurrencia. ocurrencia, Por por individuo. ocurrencia. Este es el deducible fijo, Mm, ¿verdad? Luego dice aquí el deducible y aquí especifica qué es el deducible. Aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el deducible? Ok, el deducible del corredor cubre la brecha entre la cobertura básica y los servicios médicos principales. Se recuerdan que incluso ayer me hacían esa pregunta. ¿Qué une la póliza básica Básica del Sí, y las mayores? deducible. es Deducible. Hay un puente, se recuerdan que hay un Sí, puente. Y aquí tengo que pagar, para poder pasar este puente tengo que pagar y un peaje, ¿verdad? Un derecho de paso. Este derecho de paso es el deducible. 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 Entonces dice, cubre la brecha entre la cobertura básica y los servicios médicos principales. Y aquí con esto respondo la pregunta de ayer. Gracias, profe. ¿Se recuerdan? Con gusto. Sí. Entonces dice aquí, cuando una póliza médica importante, miren, médica importante se refiere a principal. principal, Principal. complementa la cobertura básica que no tiene deducible, porque la básica no tiene deducible, recuérdense, el deducible no se aplica hasta que se haya agotado la cobertura básica. Es decir, que vuelvo aquí vamos a borrar esta parte. Denme un segundo. Ok, ya lo tengo. Lo tengo que borrar. Ok, ¿se recuerdan de nuevamente acá? Voy a dibujar la casita, ¿verdad? Tenemos la casita, aquí tenemos una ventana, tenemos la puerta. Bueno, esta puerta salió menos rara, pero bueno. Tenemos aquí la casita. Entonces, vamos a suponer que la parte básica, perdón, tengo un micrófono ahí encendido, si me pudieran ayudar. Entonces, vamos a suponer que la cobertura básica me está dando un máximo de $400, ¿sí? Y la cobertura de gastos mayores me está dando un límite de $10,000, ¿sí? Entonces, perdón, vamos a silenciar ahí unos micrófonos que me están generando un poquito de ruido, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la cobertura básica de $400 y la mayor que tiene $10,000. Entonces, dice aquí, el deducible cubre la brecha, ¿verdad? Entonces, dice aquí, el deducible no se aplica hasta que se agote la cobertura básica. ¿Me siguen? Entonces Sí. dice, el deducible integrado, este es otro tipo de deducible. Vamos a suponer que yo voy al hospital y tengo que pagar vamos a suponer que el deducible, seguimos con el ejemplo de $500 de deducible, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que no quiero confundirlos acá porque las preguntas no incluyen el integrado, ¿verdad? Muchas preguntas como la que acabamos de hacer numeritos no lo incluye, solo habla a términos generales. Pero vamos a suponer que yo tengo una cobertura o una factura de $4,000. Entonces, cuando yo voy al hospital, el hospital primero va a comerse estos 400. Eso quiere decir que me quedan 3,000. 600. 600. Ok. 3,600.
porque la básica ya no cubre 3,600. Entonces viene el hospital y le dice, ok, ¿quieres que lo hagamos por la póliza de gastos mayores o lo pagas tú? Ah, no, pues si me lo cubre la póliza de gastos mayores, bueno, entonces nos vamos a la póliza de gastos mayores, 3,600. Pero ¿de Está dónde bien. salieron los 3.600, perdón? Ok, la factura, la 9.600 sería. factura suponiendo es de $4,000, Ya, ¿verdad? ok, esa parte me faltó. Entonces, primero se va a utilizar la parte básica, pero la parte básica no cubre los $4,000, la parte básica solo me cubrió $400. Entonces me faltan todavía, ¿verdad? Falta 3.600. 3,600. Y esta suma es la que viene en las preguntas del examen. Por eso no quiero que lo confundamos con los numeritos que hicimos acá en este tipo de preguntas. Este tipo de preguntas ya nos está dando este dato, ¿verdad? Porque aquí no lo estamos mezclando con, ay, la cobertura básica tuvo tanto, pero lo estoy ampliando un poquito más. Entonces, aquí faltan 3,600. Esos 3,600 o los cubre el seguro o salen de mi O los bolsillo, cobran. ¿verdad? Exacto. Alguien los tiene que cubrir. Entonces, la póliza de gastos mayores tiene $10,000 de cobertura, entonces sí los puede cubrir. Ok, entonces, en este caso, ok, cóbramelos de la póliza de gastos mayores. Ok, pero antes tienes que pagar El coaseguro. $500. $500. Entonces significa que la factura pendiente por pagar Es 3,100. 3.100. 4.700. Entonces de aquí 3,600, el 20% es 360, serían 600, 720, ¿verdad? El 20% de 3,600 son 720. ¿Me sigue? Correcto, sí. 720 más El coaseguro. el deducible. ¿Sí? Más el deducible. ¿Se recuerdan? El puente, hay que pagar un derecho de paso. Sí. 1.200. 1.220. 1.220. 1.220. Profe, ahora sí me confundí. ¿Y por qué no descontó el deducible? No descontó primero los 500 del deducible. Ujú. Iba a preguntar lo Porque, mismo. miren, Es integrado. Aunque no hay deducible hasta que vaya al segundo nivel. sí, es que aquí, por eso les digo, no los quiero confundir, pero aquí lo que hicimos es, lo que estoy explicando es Hasta que, yo me enredé y ahora sí me perdí otra vez. Ese es Bueno, otro deducible. que es miren, voy a regresar para no confundirlo, ¿sí? Entonces, a lo que voy es de que no se va a usar la parte de gastos mayores hasta que primero se use la parte básica. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, no se va a usar esto. Entonces, la factura era de 4,000, pero bueno, aquí no está incluido el deducible. Esa es la factura original. Pero si quiero usar mis gastos mayores, entonces hay un deducible de 500. Eso quiere decir que si el hospital sabe que voy a usar gastos mayores, entonces automáticamente Me la cobran el factura deducible. me cobran este deducible. Entonces, las operaciones, no los quiero confundir, quedémonos con el concepto anterior, ¿sí? Solo lo que quiero acá es de que primero las aseguradoras van a usar lo básico. Siempre va a ser lo primerito que se utiliza antes de usar el deducible. Por eso dice aquí, perdón, vuelvo, dice acá, el deducible no se aplica hasta que se agote la cobertura Básica. básica, ¿sí? Porque todavía tengo ahí. Entonces primero me acabo ese antes de abrir el otro bote, ¿verdad? Tengo 2 botes de jugo, entonces, o sea, primero acabo uno antes de abrir el otro. Ese es el tipo de deducible. Primero encontramos el deducible fijo. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Que se aplica por ocurrencia por individuo. Ok. El segundo deducible, perdón, antes de continuar, de dar el segundo, tengo la mano de Jimena y de Douglas. Ay, sí, profe, es que habíamos visto unos minutos atrás que lo primero que se gasta son las pólizas que tienen gastos mayores. No. Primero es lo básico. Es el primer nivel. Por eso las casitas. ¿Qué tengo que hacer para subir al segundo nivel? Tengo que pasar por el primer nivel. Pasar por el puente. ¿Sí? Pasar por el puente. Es el deducible. Es el deducible. Primero lo de abajo. Primero es lo básico. Es lo primerito que está. En el ajedrez, primero están los peones, que son los básicos, ¿verdad? Y ya después no están los mayores. ¿Sí? Entonces, primero es lo básico, lo que está al frente. ¿Ok?
Entonces, no nos perdamos ahí. Douglas, ¿tengo la mano levantada? Sí, podría colocar otra vez la hoja de los números, los cálculos. ¿Esta? Ok, lo que estaban mencionando allí, no, la anterior. Ok, esta. Lo que estaban mencionando, que una pregunta hizo, una persona hizo, fue que esos 3.600 Perdón, de- perdone Douglas. Necesito, Víctor, si me podemos apagar el micrófono, por favor. Sí, ok, gracias. en los ejemplos anteriores, el deducible se restaba antes del cálculo del copago. En cambio, en este caso Esa se es mi hizo pregunta después. también, profe. Ese fue lo que el error. En verdad, ahí debería ser 3.600 menos 500 y después de sacar el 20%. No, no. Ok, Esa es la que las otras preguntas. miren pues, por eso les digo, las preguntas, o sea, ahorita es lo que quise, me disculpo con ustedes porque no los quiero confundir, ¿sí? Este tipo de preguntas, o sea, este tipo de operaciones no la van a encontrar en el examen porque los puede confundir. El examen normalmente viene preguntas así, ¿verdad? La factura total es de $2,000, entonces de ahí sacamos 400 de deducible y lo que queda 80-20. Nos quedamos con eso, ¿sí? Lo que quise explicarles acá es de que antes de que el hospital le cobre a la persona los gastos mayores, primero va a usar La básica. Y la básica no tiene deducible y entonces por eso es que no le quitamos el deducible. correcto. Correcto. Ajá. La básica no tiene deducible, por eso primero nos comemos los $400. Están ahí, o sea, vamos a usarlos, Ya ¿verdad? están. Ajá. Ujú. Vamos a usarlos. Entonces, luego tenemos el deducible integrado. ¿Integrado qué significa? Todo. Que ya viene dentro de la factura. Que va dentro de la factura. Ok, vean, pero cuando hablamos de deducible integrado, dice, se usa cuando un plan médico importante complementa la cobertura básica. Por ejemplo, si el médico principal, ¿verdad? Médico principal, una póliza mayor, ¿verdad? Tiene un deducible de $500 y el asegurado tiene una cobertura básica de $500, entonces en el caso de un reclamo, el monto pagado por la cobertura básica satisface el deducible principal. ¿Qué quiere decir esto? Voy a regresar acá al ejemplo. Ahorita voy a dar la mano, Carla. Sí, perdone. Entonces, quiero ver si borramos por acá. Ok. Perdón, que no me deja esto. Profesor, borre nomás y haga otra casita. Me gustan sus casitas. Ok, vamos a hacer una casita. Vean. Miren, es que siempre me salen las líneas como torcidas, pero bueno, tengo aquí la casita. Bueno, dibujante no es, profesor. Miren, es que de En verdad, eso estamos. no, de importa, verdad que profe, yo pero sí sí. yo sí dibujo, pero es que en la tableta es diferente, o sea, no es lo mismo agarrar un lápiz y, ¿verdad? Uno ve la dirección, pero acá en la tableta tengo que estar moviendo la tableta o adecuándola, por eso me salen las líneas como No, torcidas. es broma, es broma, es broma. Sí. Entonces dijimos que gastos mayores, ¿verdad? Mayores. Ujú. Ok, tenemos gastos mayores, tenemos una cobertura un límite de $10,000. Entonces vamos a seguir con el mismo ejemplo. Y aquí de básico tenemos 400. $400. Entonces, la pregunta dice, el deducible, vean acá, voy a regresar, el deducible integrado dice acá que es, entonces, en el caso de un reclamo, el monto pagado por la cobertura básica satisface el deducible del médico principal. Eso quiere decir cuando está integrado. Entonces, bueno, viene aquí el cliente y tiene una factura de 4,000. $4,000. Déjenme observar acá. $4,000. Ok, tiene una factura de $4,000, pero también tiene más un deducible De 500. de 500. Ok, esta es la factura. Entonces, cuando ustedes van al hospital, les van a dar una factura por 4,000.
La fa- 4.500. Correcto, 4.500. En el hospital no se lo desglosan, en el hospital viene así. Por eso es de que este tipo de operaciones, lo primero que quitamos es El El deducible. deducible. deducible, ¿verdad? Entonces voy a regresar acá con la casita. Pero aquí nosotros lo que estamos haciendo es desglosándolo, ¿verdad? Entonces dice, ok, nuestros servicios son 4.000 más 500 del deducible. Entonces le dicen al cliente, tienes una factura por pagar de 4.500. 4.500. 500, ¿verdad? Ok, listo. Pero estos 500 son deducibles. Pero estamos notando que tú tienes $400 de tu plan básico. Entonces pagaría 100 nada más. Entonces le quitamos, ¿verdad? 400. 400, ¿verdad? Cuatro- Eso quiere decir que la factura ahora, yo estoy usando la cobertura básica para pagar. El El deducible. 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 No sé si le Me encontramos quedarían sentido ahora, 100 dice. pesos por pagar nada más. Por eso dice, el deducible integrado se usa, ¿verdad? Por ejemplo, si el médico principal tiene un deducible de 500 y el asegurado tiene una cobertura básica de 500, en caso de un reclamo, el monto pagado por la cobertura básica paga el deducible del El principal. deducible. Entonces, estos $400 me van a ayudar a pagar. Aquí lo estoy viendo por ay, perdón, esto se me fue por otro lado. Sí, que ya no me da la tableta aquí. Pero bueno, ustedes me entienden, ¿sí? Entonces, estos $400 me están ayudando a pagar ¿qué? El deducible. 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 Entonces, 500. ahora yo de mi bolsillo, ¿cuánto saco de deducible? 100. 100. 100. $100, ¿verdad? Entonces, este tipo de preguntas hasta el momento no la he visto, ¿verdad? Pero solo les estoy explicando en caso de que ustedes encuentren algo como esto. Entonces, ahora yo pago 100 de deducible porque el básico ya pagó 400, entonces me faltan 100. Y luego quedan 4.000 que se divide Entre 80 y 20. 80-20. Entonces, el 20% de 4.000 es 800. 800, más los $100, 900 900. paga. ¿cuánto paga el cliente? Pues me lo va a pagar 900. 900, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy usando mi cobertura básica para pagar el deducible. Liskeila, perdón, tenía otra, perdón, antes de ir con Liskeila, tenía alguien más anteriormente con una manita levantada, ¿no? Era yo, profe, pero ya entendí. ¿Ya? Ok, gracias, Carla. Gracias. Liskeila, ¿tengo la mano levantada? Sí. Esta pregunta, por favor. Para ser elegible a una cuenta de ahorro de salud, un individuo debe estar cubierto por un plan de salud. A, sin deducible. B, no calificado. C, de bajo deducible. D, de alto deducible. De alto deducible. Correcto. Ajá, ¿por qué? Tienen deducibles altos. Hoy, esas son cuentas de ahorro. No hemos llegado ahí todavía, ¿sí? Ahorita voy a avanzar porque vamos a ver las cuentas de ahorro. Es un tema rapidísimo, ¿sí? Pero sucede que como tienen deducibles altos, ¿por qué? Porque como no son para grupos pequeños, no van a coberturas grupales. Entonces, el gobierno, como tienen altos deducibles, el gobierno les ayuda reduciendo los costos fiscales, o sea, prácticamente son deducibles de impuestos. Y por ahí viene una pregunta de esto. Todas las cuentas de ahorro no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque tienen deducible alto. Y como son grupos pequeños, el gobierno les ayuda beneficiándolos con libres de taxes. ¿Ok? Gracias. Con mucho gusto. Entonces voy para acá. Entonces ya vimos el segundo deducible, que es el deducible integrado. Luego tenemos el deducible por causa. Quiere decir que es cada vez que se utiliza, que prácticamente es el mismo que vimos, perdón, es el mismo que vimos anterior, el primero. Deducible ¿Ah? fijo. Entonces dice, el asegurado debe cumplir con un deducible por cada accidente o enfermedad. Luego encontramos un deducible por todas las causas, y este es el tercer deducible. Quiere decir que al ejemplo que pusimos, que el papá, el hijo, la esposa y el otro hijo van, ¿cuántos deducibles van a pagar? Uno. Uno solo. ¿Sí? Porque dice que es un deducible por todas las causas. El asegurado tiene que cumplir con el monto del deducible
una vez durante el periodo de beneficios. Y el periodo de beneficios es, aquí lo mencionamos abajo, del 1 de enero Anual. al 31 de diciembre. Entonces, ¿qué sucede si una persona tiene un deducible por todas las causas? Esto solo aplica por todas las causas. Si tengo un deducible por todas las causas y no he usado mi seguro en todo el año, pero llegó diciembre, ¿verdad? Para las tiempos, para Navidad y todo esto, y me excedí en comer y me intoxiqué y fui de emergencia al hospital. Paga el Entonces, deducible Lo completo. pueden transferir para tuve el que, otro año. correcto, Tuvo que pagarlo todo. tuve que pagar deducible. Entonces dice acá que cuando el deducible se paga los últimos 3 meses del año, es decir, octubre, noviembre y diciembre, ese deducible lo puedo transferir al año siguiente. Es decir, que si esta persona va en octubre al hospital y paga el deducible, y luego el siguiente año va en marzo al hospital, ¿tiene que pagar deducible? No. 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 ¿Por qué? Porque el deducible del año pasado lo pagué en Está los cubriendo. últimos 3 meses. 3 meses. Entonces recuérdense que el deducible es el puente, ¿verdad? Entre la cobertura básica y la cobertura de gastos mayores. Voy a ponerlo acá solo para aclarar. El deducible, aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos la parte, esto, tenemos aquí la parte básica, ¿verdad? Y aquí tenemos la de gastos mayores. Entonces, para poder llegar de acá para acá, tengo que pagar Deducible. deducible. Ok, y aquí en gastos mayores ya encontramos el 80-20, ¿verdad? Lo que comúnmente conocemos como el copago. Copago. Ujú. Entonces voy a seguir aquí. Denme un segundo. Veamos entonces, ahora ya cruzamos el puente, ya estamos del lado de gastos mayores, ya pagamos deducible, porque lo primero que hacemos es pagar deducible. Entonces aquí encontramos el coaseguro, y el coaseguro es un pago donde la aseguradora le puede exigir al asegurado que compartan los costos. Por ahí viene una preguntita de esto. Ahorita vamos a ver si la ubico, ¿sí? Voy a sacar el lapicito y vamos a avanzar acá. El coaseguro es otra característica de las principales pólizas médicas o pólizas mayores. Es un intercambio de gastos entre Asegurado y asegurado. el asegurador. Esa es la pregunta de examen, ¿sí? Después de que el asegurado satisface el deducible. Pero es después. ¿Por qué? Porque está en el otro extremo del puente. Entonces, primero pago mi deducible. Por eso es de que siempre van a quitar primero el deducible. La compañía de seguros y el asegurado comparten el resto de los gastos. Entonces, la compañía de seguros paga un alto porcentaje, ¿verdad? Que normalmente es un 75-80% y el asegurado paga el resto. Por lo general, el porcentaje de participación, ¿verdad? Requerido por el asegurado es de un 20% y siempre la empresa va a pagar un alto porcentaje. El coaseguro requiere que el asegurado participe en los pagos del gasto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Detener la pérdida, ¿verdad? O sea, es decir, reducir el uso excesivo de los gastos médicos. Detener la pérdida es una característica diseñada para limitar la cantidad de gastos a los que el asegurado puede estar expuesto en un año de la póliza. ¿Por qué? Porque es de 1 de enero a 31 de diciembre. A menudo, detener la pérdida indicará que después de que el asegurado haya pagado un monto específico por sus gastos cubiertos, el asegurado pagará el 100%. El 100%. Por ahí viene una pregunta que dice, un asegurado tiene un excedente de $50 de su póliza médica principal. ¿Quién paga esos $50? El hospital, la aseguradora, el asegurado, no me recuerdo qué otra opción viene. Pero la pregunta dice, ¿tiene un excedente de $50 de qué? De su póliza médica principal. Y si excede de la póliza médica principal, quiere decir que ya ocupó el 100% de la póliza y todavía le faltan $50. ¿Quién nos paga? La empresa, el asegurador. El asegurado. El asegurado. El asegurado, el cliente o asegurado, ¿verdad? Él es el que lo paga porque ya se acabó su póliza de gastos mayores. Entonces dice acá, hasta
restantes durante el resto del año de la póliza hasta el límite máximo de la póliza. Entonces, todo lo que pase de ese límite, pues lo paga el asegurado, ¿verdad? Esto es el coaseguro y Profe, el una pregunta. deducible. ¿El coaseguro no está relacionado con los niveles metálicos? ¿Con qué? No, los niveles metálicos tiene relación, pero más que todo es porque estos niveles lo que hacen es determinar qué porcentajes de cobertura va a cubrir, ¿verdad? Si es el 80, el 20, el 60 de los planes, ¿verdad? Que cada uno va a cubrir más. Tiene relación directa, pero es como que para planes muy específicos, ¿sí? Para todos los metales. El cambio, Bien. o sea, lo que es coaseguro de modo general es un porcentaje que se distribuye, ¿verdad? Listo. Pero sí ya va a depender del tipo de cobertura que tengamos, ¿ok? Ok. De hecho, en algunos exámenes vienen esas preguntas con los metales, ¿verdad? Si es un silver o si es un platinum, ¿qué porcentaje, verdad? Entonces cada uno va a tener un porcentaje diferente. Douglas, tengo la mano levantada y luego voy con Jimena. Sí, mi pregunta es con respecto a los el seguro grupal, de salud grupal. En ese caso, ellos de una vez tienen el gastos mayores o no existe un gastos básicos dentro de la póliza de seguro de salud grupal, Sí, sí existe gastos mayores en pólizas grupales, pero ¿verdad? no existe el básico, lo que digo. O sea, no, de alguna manera entra, porque no existe la diferencia, no va a haber un básico grupal, uno Es que mayor. está integrado, ahí es donde está integrado, Ah, ok. ¿sí? Ya va integrado, es como un todo, ¿verdad? Entonces hay ciertos límites que no necesito pagar un copago, no necesito pagar un deducible, simplemente pues me lo va a cubrir el seguro. Pero cuando ya la factura, tal vez nosotros no lo vemos, pero cuando la factura supera una cierta cantidad o un límite, entonces ahí ya me piden participar del copago, ¿verdad? Y satisfacer el deducible. ¿Ok? Eso es Otra pregunta con respecto a eso. En individual ahora, el básico, cuando yo digo que es básico o gastos mayores, por supuesto es el techo, pero de alguna manera la aseguradora me dice, ok, este es el básico y yo quiero algo más, entonces ya tendría ahí los dos niveles. Es Sí, porque ellas claro. me están ofreciendo el básico, pero me dicen, ok, la prima va a ser este el monto para los gastos mayores. ¿Quieres más? Entonces ya el costo va a ser otro, ¿verdad? Ya el techo lo ponemos nosotros. Ah, Entonces, ok, gracias. ya uno elige según la capacidad de pago. Jimena, ¿tengo la mano levantada? Sí, profe. Ayer yo le preguntaba acerca del ACA, que si era un seguro de gastos mayores, porque cuando yo hago la cotización anual para ver qué plan elijo, siempre me sale deducible. Entonces, y también hay copagos. Cuando uno va a un especialista, digamos que lo cubre las 2 primeras veces y la tercera vez ya tiene un precio establecido para el especialista, pero siempre encuentro los deducibles. Ujú. Es correcto, o sea, vuelvo a lo mismo. Recuérdense que ACA no es un seguro. O sea, lo que me hace ACA, ACA lo que ayuda es en adquirir una póliza. Pagar. Ujú. Porque si no, pues entonces, si yo quisiera solo lo básico, pues mejor, o sea, si no tengo capacidad de pago, mejor pido Medicaid. ¿Me explico? Pero entonces yo quiero una cobertura más completa, entonces tengo que irme por la privada, pero no puedo pagarla, entonces le digo a ACA, ayúdame. Entonces ACA dice, ok, necesito ver tus ingresos y tus egresos. Entonces, para ver con cuánto te puedo ayudar para una póliza integral, ¿sí? Entonces ya son pólizas más completas que el Medicaid, pero ahí es donde entra el juego copago o coaseguro. ¿Por qué? Porque superan los niveles básicos. No sé si Pero, respondo a la pregunta. Ujú, sí, bueno, ya, sí. ujú. Y lo otro es que el copago entraría en el deducible, es decir, las primas no entran en el deducible, pero los copagos sí empezarían a restar el deducible. ¿Tengo entendido? No, o sea, primero es el deducible y luego lo que queda ya lo distribuimos en copago. Pero, por ejemplo, si yo tengo un examen de diagnóstico Ujú. en Obama, tengo un examen de diagnóstico y ese examen vale no sé cuánto. Entonces, si yo pago una parte de ese examen, eso entraría a afectar mi deducible. Ese es, o sea, si usted está pagando una parte, o sea, es un copago.
¿sí? El deducible, miren, el deducible a veces quizá en la factura solo le dicen usted tiene que pagar tanto y tal vez no se lo están desglosando, tal vez solo le dicen de deducible o de copago tiene que pagar tanto, pero cuando usted lo desglosa, ahí tiene que estar sumado deducible más copago. ¿Verdad? Entonces va a depender los límites, o sea, hay que evaluar la póliza para saber cuánto le va a cubrir, o sea, cada póliza tiene techos diferentes, entonces en el desglose aparece deducible y copago, pero a veces la persona viene y le dice, ok, tiene que pagar deducible tanto, ¿verdad? Pero toda esa factura tiene que tener un desglose y ahí se detallan los pagos. Y ahí tiene que Profesor, estar incluido el copago. Ujú. Cuando yo voy a comprar esas pólizas de Obamacare, me dice la broker siempre, ok, todo lo que sean primas, usted no lo resta del deducible, pero si son exámenes de diagnóstico Que son o, especialistas. Ujú. especialistas, o todo lo que usted tenga que pagar que no sean primas, iría a restar el deducible, o sea, es parte del deducible. Se deduce. Disculpe, ¿me puedo hacer un apunte? Ah, sí, sí, bien, sí. Bueno, no sé, en mi entender o en lo que yo he visto en este tiempo es el deducible es solamente, no sé, así se ha aplicado y así lo he visto yo, tanto en mi uso personal como cuando le cotizo de pronto a otra persona. El deducible va solamente cuando usted va a gastos de hospital. Cuando usted va a un hospital, entra a una emergencia, ahí es donde habla de el El deducible. deducible, que son gastos mayores. La otra parte son, perdón, los gastos máximos de su bolsillo. Entonces, cuando usted hablaba de exámenes especializados, ejemplo, una colonoscopía, una endoscopía o todo eso sí, ahí entra como el coaseguro o el copago, que es como un porcentaje. El seguro le cubre tanto y usted cubre el otro tanto. Entonces, la parte que usted pagó se la van descontando de los gastos máximos del bolsillo, pero son dos figuras totalmente diferentes. Una es el deducible y la otra es el copago, que no se pueden mezclar, porque el deducible es cuando habla de ir a un hospital, cuando usted tiene una emergencia, cuando usted tiene una cirugía. No sé si estoy equivocada y si estoy equivocada, sí les Está bien. agradezco Ujú. que me lo Es aclaren, por correcto. favor, pero yo creo que es así. Es correcto, Bianci. Gracias por el aporte y muy claro. Buenísimo. Usted lo explicó ahí y ahí dio en el punto, ¿sí? Ah, anteriormente ustedes me preguntaron y aquí es donde lo voy a mencionar. El copago o el coaseguro, ¿verdad? O lo que es el copay. Mire, ustedes van a encontrar en las pólizas básicas que a veces dice y tiene un copago, ¿verdad? Porque a veces es de lo que se menciona el máximo de su bolsillo, ¿no? Entonces, a veces por servicio yo tengo que pagar una tarifa específica cada vez que voy a usar un servicio dentro de esa póliza. Y uno dice, ah, son gastos mayores. No, o sea, sigue siendo, es como una participación, como un deducible, pero se menciona como un Sí. copago, que es un gasto fijo por servicio. Y ahí donde dice, Y es bien, dependiendo, y es dependiendo del seguro que usted ahí va a variar. adquiera, porque lo que él decía es el tema de ACA, que yo también se lo explico a las personas como muy didáctico, es, ¿qué es ACA? Haga de cuenta que es un banco. Y el banco le está diciendo a usted, en este momento usted le dice al banco, es que no tengo plata para comprar un seguro, en este momento no tengo el dinero. Entonces el ACA o el Obamacare le dice a usted, ok, ¿cuánto va a ganar usted este año? Entonces usted le dice, creo, porque usted tampoco sabe si se queda sin trabajo, si se enferma, si se muere, pero usted le dice, en este momento creo que voy a ganar durante el año es tanto. Ejemplo, $25,000. Entonces acá le dice, ok, yo le voy a dar un crédito mensual de tanto, $1,000 mensuales, por el resto del año. Cuando llegó a final de año, resulta que acá usted hizo impuestos y acá le dice, perdón, la IRS le dice, usted me dijo que iba a ganar 25,000 y resulta que ganó 45,000. Yo le presté $1,000 mensuales. Entonces yo tenía que prestarle era menos porque usted ganó más. Entonces Me devuélvame devuelve. lo que yo le presté. Y ahí pide Pero eso, digamos que es como, yo lo meto así, yo le explico a la gente así, es como un préstamo que le están haciendo por adelantado, en base a un supuesto. Ah, Es- ok.
Muchísimas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, quiere decir, bueno, ok, que el deducible solo se utiliza para hospital o gastos así como graves. Y lo que sale de su bolsillo, entonces sí estaría, digamos que haciendo un pronóstico Digamos los de copagos del hospital. deducible más copagos. Ah, Sí, ok, digamos ok. el copago del especialista que a usted a veces le dice, tiene que pagar $25 por consulta al Ese es un especialista. copago. Eso es un Exacto. copago. Que tuvo una colonoscopía y la colonoscopía vale $400 y a Hay que usted le pagar un toca copago. pagar en el momento de la consulta 110, se lo descuentan de su máximo de bolsillo. Y ya cuando llega al límite, el resto de exámenes y el resto de copagos que tenga ya no los va a pagar porque ya llegó a su límite máximo de bolsillo. Ah, Gracias. ok, Creo que ok. ahí, Mil ahí gracias. lo explicó Bianci mejor que yo. Gracias. Buenísimo. Gracias. Gracias, Bianci, por compartirlo. Y pues yo creo que quedó bastante claro, ¿no? Ahí ella lo explicó súper bien. Gracias por dejarme ¿Verdad? participar. No, no, no. Muchísimas gracias por compartir esa experiencia. Y sí, o sea, es decir, que todos, y ahí tiene mucha didáctica, ¿verdad? O sea, es una forma de comprenderlo. Y creo que ahí quedó claro, ¿verdad? O sea, estas palabritas clave, ¿verdad? Lo que es detener la pérdida, ¿verdad? O máximo bolsillo, ¿verdad? O sea, llegar al techo, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Del coaseguro y del copago, perdón, del deducible, que todo esto es tanto el copago como el deducible, el objetivo es, como ya estamos hablando de gastos mayores, lo que la aseguradora siempre va a buscar es reducir el riesgo, ¿verdad? Y no es lo mismo una póliza de vida que una póliza de salud. La póliza de salud es algo que se usa constantemente. Es por eso que se trabajan pólizas por año calendario. 1 de enero, 31 de diciembre. Ahora, voy a avanzar acá porque miren, el tiempo se nos fue, pero quiero dejar terminado este tema. Condiciones preexistentes. La mayoría de pólizas contienen una limitación de beneficios de condiciones preexistentes. La limitación se aplica a todas las condiciones preexistentes independientemente si el asegurado las declaró o no. Aunque no las declare, cada vez que se hace un reclamo, la aseguradora va a investigar. ¿Y a quién le pide el reporte? A ver. Al MIB. Al MIB, correcto. Al buró, ¿verdad? Entonces, de información de salud. Entonces, dice acá, independientemente si las declaró o no, pues bueno, el MIB va a entregar un reporte. Entonces, ahí es donde la aseguradora va a determinar si es una preexistencia o no. Una preexistencia es algo que tenía antes de solicitar el seguro. A diferencia de las cláusulas con impedimento, las exclusiones por condiciones preexistentes están sujetas al límite de tiempo para ciertas defensas. Entonces, ¿ese límite de tiempo es de cuánto para las pólizas del gobierno? ¿Cómo es la pregunta? 6 meses. 6 meses. ¿Cuánto tiempo es el límite o sea, el límite de tiempo para las preexistencias en pólizas del gobierno son 6 Meses. meses? Y Correcto. privados 1 año. Y privadas son 12 meses O 1 año. Bueno. o 1 año, ¿verdad? Entonces, es para que cubra condiciones preexistentes. Por eso dice, las preexistencias de un nuevo contrato pueden reducir los beneficios del asegurado. La nueva póliza puede no cubrir las mismas condiciones de salud en la nueva póliza. Entonces, siempre hay un periodo o un límite de tiempo para ciertas defensas. Ese límite de tiempo para ciertas defensas, cuando dice acá, se refiere a un periodo eso es el periodo disputable. ¿Y ese periodo disputable tiene un tiempo de cuánto? 2 años. 2 años. 2 años, ¿sí? Es decir, que las preexistencias las va a cubrir, vamos a suponer pólizas privadas, 12 meses las cubre, pero siempre la aseguradora tiene el derecho de disputar cualquier reclamo siempre y cuando se encuentre dentro de los 2 años, porque la aseguradora siempre es la que asume el riesgo. Entonces, todos los reclamos, aunque las puede asegurar después de 12 meses, siempre va a disputar, porque busca reducir el riesgo, ¿verdad? Eso es con condiciones preexistentes. De esto lo vamos a profundizar un poquito más cuando lleguemos a contratos de salud, que eso lo vamos a trabajar la próxima semana. Entonces, luego encontramos, alguien me mencionó, ¿verdad? Las cuentas de los arreglos de reembolso, las cuentas de ahorros de salud, etcétera, ¿verdad? Que hablamos con el deducible alto, ¿se recuerdan? Estas cuentas de ahorro son para grupos, normalmente se trabajan para grupos pequeños. Entonces, para ser considerado un grupo pequeño, ¿cuántos trabajadores máximo debe tener una empresa?
25 20. creo. 20. 50, 20. 50. 50. Estoy hablando máximo, no mínimo. Hay mínimos y hay máximos. El mínimo lo pueden confirmar con sus estatutos. En algunos estados es el mínimo de 2, en otros, en la mayoría de estados son 25, en otros son 20, ¿verdad? Entonces, eso ya lo tenemos que verificar con la parte de estatutos. Estamos hablando del mínimo para grupos pequeños, pero el máximo son 50. Entonces, dice aquí, debe ser establecido por un empleador. Es aquí donde entra lo que se conoce como los planes de cafetería. A ver, ¿qué tiene que ver una cafetería acá? Cuando ustedes van a una cafetería, tienen un menú. ¿Se van a comer todo lo que está en el menú? No. No. Es solo lo que vamos a consumir. O sea, de todo lo que está ahí, yo voy a elegir lo que necesito y voy a tener que pagar por lo que consumo. ¿Sí? Entonces dice aquí, los planes de beneficios de salud, por sus siglas, de salud con beneficios impositivos, palabra clave, y financiados por el empleador que reembolsa a los empleados los gastos médicos de desembolso directo y las primas de seguro de salud individual. Los montos no utilizados se pueden transferir para un reembolso en años futuros. Los reembolsos pueden ser, ¿qué? Dice aquí, Libre de impuestos. si el empleado pagó, se recuerda que vimos esto cuando vimos la parte de impuestos. No es si se paga o no se paga, es quién lo pagó. Entonces, si el empleado no pagó en primas, pues le toca pagar en los beneficios. ¿Explico? ¿Verdad? Entonces, dice, puede ser libre de impuestos si el empleado pagó por esos gastos médicos calificados o un plan médico calificado. Cuando dice un plan médico calificado, quiere decir que califica para ser Reembolsado. libre de impuestos. ¿Sí? O sea, son planes que califican para ser deducibles de impuestos. Dice aquí, el empleado no contribuye a una cuenta de arreglos de reembolso. Entonces, no se pagan impuestos. Voy a mostrar esta otra. Las cuentas de ahorro médico, creadas para ayudar a las pequeñas empresas, así como a las personas que trabajan por cuenta propia a pagar sus gastos de atención médica. Las cuentas de ahorro son cuentas que dice nuevamente Libre de impuestos. libres de impuesto, establecidas con instituciones financieras como bancos y compañías de seguro. Cuentas de ahorro médico calificadas están disponibles para empleadores con no más de 50 empleados. ¿Por qué? Porque está hecha para grupos pequeños. Entonces, voy a suponer que una empresa tiene 40 empleados y dice, bueno, necesito proveerles un seguro, pero no alcanzo la cantidad de empleados para poder contratar un seguro grupal. Entonces, pero si les compro un seguro individual me sale muy caro. Entonces el gobierno viene y le dice, ok, vamos con los planes de cafetería. Entonces, resulta que una parte de los ingresos se los quitan y se los meten a una tarjeta de débito. Vamos a suponer, porque literalmente algunos tienen la tarjeta, ¿verdad? Les dan una tarjeta y meten todo el dinero en esa tarjeta. Ese dinero que se está metiendo en la tarjeta es exclusivamente para ir a la cafetería a comprar lo que se necesite. Entonces, ese dinero que está ahí es exclusivamente para gastos médicos. Como no puedo comprar un seguro grupal, entonces tengo ese beneficio. Entonces, el gobierno, por ese dinero que está en esa tarjeta, me lo considera libre de impuestos. ¿Por qué? Porque son planes con deducibles altos. Y ahora ya vimos el deducible. Como son deducibles altos porque son planes privados o planes individuales, entonces me está ayudando a reducir los impuestos. Y luego encontramos las cuentas flexibles de ahorro. Entonces, aquí se repite lo mismo. Miren, cuentas con ventajas impositivas, ¿verdad? O sea, que no paga impuestos, que se pueden configurar a través de un plan de cafetería, ¿verdad? Entonces dice, las cuentas de ahorro permite a un empleado reservar una parte de las ganancias para pagar los gastos médicos calificados como medicamentos, etcétera, según lo establecido en el plan de cafetería.
Es por eso que estas cuentas de ahorro o flexibles de ahorro, etcétera, no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque tienen deducibles altos, porque son planes privados, no son seguros grupales, sino que son planes privados y los costos son más altos, pero como son empresas, entonces se les da el beneficio de libre de impuestos. Y por ahí Profesor, viene, sí, cuando usted habla de eso, hace un momento explicó algo y quiero saber si lo entendí. O sea, les deducen en una tarjeta y esa tarjeta está activada para en caso de una emergencia vayan y compren un servicio y si en el transcurrir del todo el año no han usado, ellos le devuelven ese dinero a ellos, ¿correcto? En algunos casos lo pueden transferir al año siguiente. Ahora, si el dinero se lo devuelven, entonces queda grabado como un ingreso ordinario. Ok. Y si no, se transfiere al año siguiente y se acumula. ¿Verdad? Aquí viene, no sé si respondo a la pregunta, Víctor. Sí, ya. Ok, vean, esta es un tipo de pregunta que viene relacionada. Es una de las muy pocas preguntas, sinceramente vienen muy pocas preguntas con este tema, pero voy a terminar con esto. Esta es una pregunta de examen, ¿sí? Según la ley federal, solo puede abrir una cuenta de ahorros de salud exenta de impuestos para personas que... perdón. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Con deducible alto. Entonces dice, elegible para ser reclamado como dependiente de una declaración de impuesto de otra persona. No. ¿Ah? Derechos a los beneficios de Medicare. ¿Qué tiene que ver Medicare con esto? Bueno, no. Cubierto por un seguro de cuidado a largo plazo. No. ¿Para la discapacidad? No. Entonces dice que es exenta de impuestos cuando para una persona que está cubierta por un plan de salud con deducible alto. Como tiene deducible alto, entonces el gobierno les da el beneficio de no taxes. Exenta de impuestos. Exenta de impuestos. Ese es un tipo de pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen. Así que les agradezco por su tiempo, ya nos excedimos, les agradezco por su paciencia. Hasta aquí llegamos con la clase el día de hoy. El día jueves tenemos una clase cortita, pero que viene la mayoría de preguntas de examen, para los que van a salud, los que van a vida y Discapacidad. correcto, el tema de discapacidad. Así Ya que se quiere ir, profesor, no se vaya todavía. Gracias, profe. Gracias. Pero Hasta gracias a luego. todos de verdad por su paciencia. Muchas gracias, feliz noche. Que tengan una feliz noche y nos vemos el día jueves. Hasta Nos vemos, pronto. profe. Bye Por su bye. paciencia. Con gusto. Gracias. Buenas noches. Hasta Buenas pronto. noches. Bye bye.